Muy buenas noches, queridos hermanos. Para mí es una alegría estar en la casa donde yo he iniciado, donde yo he dado mis primeros pasos en el conocimiento de Cristo. Creo que esta noche pues va a ser inolvidable para mí, porque es la primera vez que estoy aquí como sacerdote y mi primera homilía, que es donde voy a dar el mensaje que nos dicen en las lecturas de hoy. De verdad que estoy muy agradecido, muy emocionado, y creo que pues el Señor tiene preparado muchas cosas para nosotros, y hoy de manera especial para mí es muy significativa esta celebración. Y bueno, hablando respecto a las lecturas que hoy nos ha tocado escuchar, empezamos con el profeta Ciro, este gran rey, este personaje que ha tenido una misión muy importante: liberar a la gente que estaba oprimida, aquellas personas que han estado esclavos de imperios, esclavos de muchas cosas, muchas personas que no las han tratado con libertad. Y este personaje, Ciro, ha sido enviado por Dios. Es importante saber que Dios siempre va a cuidar a su pueblo. Y en esta lectura nos explica que Ciro tiene esta misión de liberar a muchos pueblos que han sufrido guerras, matanzas y muchas cosas malas. Pero Ciro no tenía conocimiento pleno de Dios, pero era un hombre recto, justo, noble, que se preocupaba por las personas que sufrían y quería darles libertad. Y al escuchar la lectura entendemos que esa libertad es la que Dios le pide a él, porque la gente, cuando ya lo conoce el pueblo y dice: Ciro, él es un enviado de Dios, y lo conocen con ese nombre, el enviado de Dios. Ciro hace la misión que Dios le pone de liberar al pueblo, de dar la paz. Y creo que también debemos mirar estas actitudes, mirar la nobleza, la justicia que este hombre ha dado al pueblo y que ha liberado y ha derrotado a muchos imperios. Creo que Dios siempre va a enviar a personas a nuestra vida para que nos liberen, para que salgamos de aquella opresión que tenemos. Y yo recuerdo que en el inicio de mi formación vocacional, yo no sabía muy bien a dónde iba. Necesitaba orientación, necesitaba de personas que me guíen para poder conocer más a Dios. Si bien cuando inició la comunidad vocacional, que antes la conocían, yo sabía que tenía que mejorar mi persona, sabía que tenía que soltar cosas que las tenía muy amarradas. Y el Señor pues me ha puesto a varias personas, entre eso al padre Pepe y a la hermana Evelyn, quienes han sido los que me han dado la fortaleza, la seguridad, dos modelos que en mi vida son fundamentales. Y es importante saber que Dios siempre te va a poner personas para que te guíen, para que te orienten. Yo recuerdo que antes de ingresar a la comunidad estaba metido mucho en el mundo, muchas cosas malas, cosas que no me hacían bien. Pero conozco a estas personas que me hablan de Dios, me muestran el camino de Dios, y que gracias a ellos pues hoy estoy aquí. Y quiero agradecerles a estas dos personas que me han ayudado a crecer en mi formación espiritual, porque ellos son mis padres espirituales, quienes han hecho lo posible de que yo esté aquí. Y también agradecer a mis padres, que bueno, ellos ya están en el cielo, pero sé que desde donde están siempre me van cuidando, me van dando la fortaleza que necesito. Porque si ellos no hubiesen aceptado tenerme como hijo, tal vez no estaría aquí.
Y creo que también es importante reconocerlos a ellos hoy, recordarlos, porque han sido parte fundamental en mi vida. Y creo que Dios me ha enviado a estas personas, a mis padres espirituales, a mis padres biológicos, para que yo esté aquí. Y por eso les agradezco a ellos el hecho de hoy estar aquí presente. Y en la segunda lectura, continuando un poco con la reflexión, encontramos a un personaje que es muy importante, Pablo. Pablo, que tiene una misión muy fuerte, porque va a Tesalónica a hablar de Jesús, de este hombre que ha entregado la vida por nosotros, que ha muerto y ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Y en Tesalónica, pues a Pablo pocos le creían, porque era una ciudad, un pueblo donde había muchos dioses, varios dioses donde ellos podían escoger en quién confiar o en quién creer, pero no tenían un solo Dios. Y Pablo les hablaba de este Dios que perdona, que cuida y que ama. Muchos se burlaban de él y otros decían, pues bueno, comprendo que tienes una fe y la aceptamos. Y es ahí donde estos dos compañeros de Pablo, Silvano y Timoteo, donde ellos hacen esta misión, ven que más adelante, en el transcurso del tiempo, esta comunidad acepta el amor de Dios y también acepta el amor de Jesucristo. Por eso hay estas tres palabras importantes: fe, esperanza y caridad. Porque Pablo nunca ha dejado de orar por esta comunidad para que se convierta. Nunca ha dejado la oración para que ellos puedan fortalecer su fe. Porque si no hubiesen tenido fe, no hubiesen creído en Jesús y menos en Dios. Yo creo que esa fe ha hecho que ellos puedan estar en este camino de amarse, de compartir con los demás. Y también, hablando de la caridad es aquello que hace que puedan compartir con los demás, preocuparse por el otro. Y nunca han perdido la esperanza. Por eso abrazan la fe y el amor de Cristo. Por eso creen en Jesucristo y en el amor que Él ha dado a cada uno de nosotros. Y es bonito saber que nosotros, en lo personal, cuando yo me he ido formando, he encontrado también por medio de mis hermanos el poder cambiar, el ser perseverante. Porque si yo no hubiese tenido esperanza en la comunidad, si no hubiese tenido fe, tal vez no hubiese perseverado. Tal vez en el primero o segundo año me hubiese ido. Y yo recuerdo, antes de entrar a la comunidad, cuando le dije a mi papá, me voy a ir a la comunidad. Y mi papá me dijo, si vas, no vuelves. Yo tenía miedo, no sabía qué decirle, porque me decía, pucha, te vas a ir y ya olvídate que existo. O sea, me dijo más palabras, ¿no? Pero estas no se me olvidó. Si te vas, no vuelves. Y yo pensaba, y justo antes de mi ordenación decía, si le hubiese hecho caso a mi papá, tal vez hoy no estaría aquí, porque hubiese obedecido a mi papá, que es el líder de la casa. Pero yo recuerdo, cuando ya tenía que entrar a la comunidad, agarré el celular, agarré mis llaves y le dije, papi, aquí está, me voy. Mi papá no me dijo nada. Pero más adelante, con los años, fue el que también estaba agradecido de que yo pertenezca a la comunidad. Qué difícil fue para mí el no haber podido contar con su apoyo al principio, el no haber creído en que él iba a cambiar. Cambió de actitud más adelante. Y creo que si el Señor nos pone pruebas, tenemos que saber superarlas. Si yo hubiese decidido no entrar, no estaría hoy hablándoles aquí, enfrente de toda la comunidad. Y creo que hay cosas que nosotros tenemos que ir dejando. Sé también que la comunidad de Tesalónica dejó muchas cosas para creer en Jesús.
para que su fe se vaya fortaleciendo. Yo agradezco a mi comunidad porque gracias a ellos es a quien les debo también mi vocación, porque ellos han hecho que yo pueda también hoy estar aquí como sacerdote. Ellos me han ayudado en todo mi proceso, en estos largos años, y a quienes les estoy muy agradecido. Y en el Evangelio encontramos algo que es muy fuerte para Jesús, porque le están tendiendo una trampa, le están poniendo un ejemplo, una pregunta de doble filo. ¿A quién tenemos que, en el fondo preguntaban, ¿a quién tenemos que dar nuestra ofrenda? ¿Al César o a Dios? Jesús tenía dos formas de poder responder. Si decía al César, los que creían en Dios iban a decir, pero ¿y Dios dónde queda? Y si respondía a Dios, se iba a meter en más problemas porque lo iban a perseguir los romanos. Ustedes sabían que el imperio romano era tan grande que tenía un poder enorme en territorio y todos estaban bajo la ley de los romanos. Y es ahí donde Jesús se enoja y les dice, hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hermanos, ¿qué debemos darle al César? La moneda, porque tiene el rostro de quien está gobernando. Pero también está la otra parte, la respuesta de Jesús: den a Dios lo que es de Dios. Y yo cuando escuchaba y leía el Evangelio, se me venían varias ideas, y leyendo poquito a poquito encontraba que más que Jesús les diga den a Dios lo que es de Dios, es decir, devuelvan lo que es de Dios, porque su pueblo estaba bajo un imperio y ellos no eran libres, no podían expresar su fe en creer en Dios porque estaban limitados. Y es ahí donde Jesús les dice, devuelvan a Dios lo que es de Dios, devuélvanselo, porque ustedes le han quitado libertad a mi pueblo, los han dejado sin libertad. Y por eso sabemos que en esa época pues el César era como un dios más, como un dios de tantos que había, pero los que vivían en Roma debían darle tributo al César. Pero también está esta parte de ser cristianos, hermanos. ¿Qué le ofrecemos a Dios nosotros? ¿Qué le estamos dando? Si Él nos ha dado todo, nos ha dado la vida en nuestra fe. Gracias a Él es porque nosotros tenemos fe y tenemos vida. Cuando nosotros, que somos cristianos, no nos apoyamos, no estamos atentos a lo que le pasa al hermano, no luchamos por la justicia, no luchamos por el bienestar común, no estamos dando a Dios lo que debemos darle. Y es ahí donde Jesús se enoja y dice, hipócritas, porque no están haciendo lo que Dios quiere. Porque si fuera que nosotros como cristianos damos a Dios lo que es de Dios, tendríamos que estar unidos, acompañándonos unos a otros, preocupándonos porque lo que pasa con la comunidad, lo que pasa con nuestra gente, luchando por la justicia, el bien común entre todos, buscar un equilibrio. Creo que para nosotros como cristianos es fundamental que nos preguntemos, ¿qué le estoy dando yo a Dios ahora? ¿Qué es aquello que yo le doy a Dios? Porque Él me ha dado mucho, pero ¿yo qué le doy? ¿Qué es aquello que me falta dar? Tal vez mi fe está débil, tal vez no estoy siendo solidario. Creo que también es el inicio para que podamos hacerlo, porque Dios nunca nos va a dejar solos, hermanos, jamás. Dios siempre nos va a acompañar,
va a estar cuando nos tropecemos, cuando caigamos, cuando cometamos errores, cuando pequemos. Dios siempre nos va a acompañar. Por eso sería bonito ofrecerle a Dios nuestra vida, aquella vida que Él nos ha dado, y decirle: estoy contigo, quiero que mi día a día sea contigo, quiero caminar contigo. Y cuando nos queramos desviar, decirle: no me dejes solo, quiero estar contigo, acompáñame, porque tú eres mi Padre, el que me va a acompañar y me va a guiar. Y creo que también, yo ya siendo ahora sacerdote, el Señor me está poniendo una misión muy fuerte. Estas manos que han sido consagradas también tienen que ser medio de Dios, medio de Jesús, un medio entre yo y su pueblo, porque yo soy un instrumento de Dios. Él me está pidiendo: cura a las personas que están afligidas por los pecados que han cometido. ¿Y cómo voy a hacer yo curar a las personas? Por medio de la confesión. Me está pidiendo: auxilia a aquellos enfermos que están en los hospitales y en sus casas, por medio de la unción de los enfermos. Da a aquellos mi cuerpo y mi sangre porque tienen hambre de mí. La Eucaristía. Ustedes saben, hermanos, que esta misión no es sencilla, no es fácil, pero es la más hermosa que el Señor nos ha podido regalar. Yo sé que el decirle al Señor: te entrego mi vida, es más difícil. Es más fácil agarrar una moneda y dársela al César, porque no te supone esfuerzo. Pero es más difícil preocuparte por tu hermano, preocuparte porque estés bien, preocuparte por aquellas personas que te necesitan. Eso es más difícil. Es más difícil perdonar al que te ha lastimado, al que te ha hecho daño, porque a veces el rencor nos impide dar su perdón. Pero creo que, hermanos, el Señor nos pide que sanemos nuestro corazón. Y ofrézcanle su vida, hermanos. No tengan miedo, porque a veces tenemos miedo de dar, cuando debería ser lo contrario, que el dar tendría que ser lo más sencillo que tengamos que hacer. Y yo doy gracias a Dios por el hecho de estar aquí. Gracias porque sé que el Señor, dentro de todas mis debilidades, dentro de todas mis dificultades, me ha dicho: sé instrumento mío, al igual que mis hermanos que nos hemos ordenado el día jueves. Y yo les pido, hermanos, que sigan orando por nosotros, que sigan acompañándonos con la oración. Estamos iniciando una nueva etapa en nuestra vida, y para mí de verdad que ha sido muy especial el vivir tantos años en formación con mi comunidad. Recuerdo cuando llegué a esta parroquia, chiquitito, desde mis 10 años, pero yo entré a ser monaguillo por curiosidad, y recuerdo que cuando pasaba por este pasillo siempre veía la cruz para no pasarme. Y una vez llegué hasta aquí a las gradas porque me pasé, y ahí fue cuando yo empecé a conocer a Jesús. Después ya hice los sacramentos, y hasta que, como les decía al principio, yo no estaba bien y necesitaba cambiar. Y el Señor me ha dado la oportunidad de estar en la comunidad misionera de Cristo Pastor, acompañados por las hermanas salesianas y, como les decía, por mis dos padres espirituales, la hermana Evelyn y el padre Pepe, quienes me han ayudado mucho en mi formación espiritual y personal, a quienes agradezco de corazón, porque gracias a ellos también hoy estoy aquí hablándoles a ustedes. Y no me da pena haberle dicho a mi papá: chao, ese día cuando me ha dicho: si te vas no vuelves. Y no he vuelto a mi casa, ya no he vuelto hace 10 años, mis hermanos saben que no he vuelto, y me he quedado aquí, me he quedado con él. Y le agradezco al Señor por haberme mostrado este camino.